Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Menéndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con el tema de la arquitectura o del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que siempre decimos, para darle el crédito que bien merecen, está basado en el libro del mismo nombre, que fue editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen. Y hoy nos ocupa un tema interesante que escuchamos mucho, el tema de la globalización y la arquitectura. Y estaremos abordando este tema de la mano de un ensayo titulado Questioning Global Architecture o Cuestionándose la arquitectura global. Es un escrito que fue redactado por uno de los arquitectos mexicanos contemporáneos de mayor trayectoria y más reconocidos, el arquitecto Enrique Norton. Simplemente para poner a nuestra audiencia en perspectiva, Enrique Norton es responsable de importantísimos proyectos de gran escala en todo el mundo. Él es un arquitecto graduado de la Universidad Iberoamericana y que ha recibido reconocimientos como el premio Leonardo da Vinci, premio para las artes de Leonardo da Vinci, el primer latinoamericano que recibe el premio Mies van der Rohe, eso fue en el 1998, y es el principal de una firma de mucho prestigio que se llama Ten Architecture, o Ten Arquitectos. Yo tuve la oportunidad este año de compartir con él brevemente en los premios CEMEX Internacional en la Ciudad de México, que él fue reconocido en esa actividad. Y había tenido la oportunidad de, curiosamente, traerlo en la primera convención del AIA Capítulo de Puerto Rico, que jamás nunca se organizó y que yo tuve la oportunidad como tesorero en aquel entonces del capítulo de Puerto Rico, presidente era el arquitecto Jorge Rigao, de traerlo como uno de nuestros principales exponentes de la convención. Entonces, Enrique Norton ya tenía una trayectoria, pero era un joven arquitecto que no tenía más nunca la proyección que tiene ahora y tuvimos la fortuna de poder atraerlo hasta Puerto Rico. Yo no sé si él ha regresado, no ha regresado a Puerto Rico o si esa fue su última visita. Pero de todas maneras, Enrique Norton nos trae un ensayo curioso porque más que contestarse la pregunta acerca de la globalización, de la arquitectura y de la crítica de la arquitectura, no solamente del hacer arquitectura, sino de la crítica de la arquitectura en términos de su papel global, si es global o no es global, que es la pregunta que tendríamos que contestar, si la arquitectura contemporánea y la crítica de la arquitectura contemporánea participan de esta ola, de
de este ambiente globalizante o globalizado, él, Ujú, en vez de contestarlo, él nos hace preguntas ujú, y nos hace un total de 8 preguntas que no las contesta. Se puede atisbar por unos pequeños comentarios su posición alrededor de ella, ujú, pero en realidad la mayoría de ellas las deja planteadas. claro. Yo no sé si es que él no participa mucho del interés sobre este tema y se le Ujú, asignó y escribió, o si sencillamente no tiene postura alrededor del mismo. Pero te invito entonces que nosotros vayamos sobre esas preguntas en este programa claro. y tratemos de dar nuestra interpretación, Ujú, ya que él no la da. Pero antes de pasar a las preguntas empezar a plantearlas y de ponerte a ti y ponerme a mí en la complicada posición de intentar responderlas, ujú. quiero darte la oportunidad de que nos des unas palabras de introducción para entonces pasar, obviamente, a- a revisar las preguntas que Norton nos plantea. Adelante. Claro, claro. Gracias. Mira, me estuvo, cuando empecé a leer digamos, la intervención de Enrique Norton en el libro, yo dije, wow, qué brillante. Él encontró este vacío legal, este loophole para, digamos, no tener esta responsabilidad de articular un ensayo, al menos hacer un intento de un argumento, ¿no? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Tal vez como autor no necesito establecer el argumento porque tal vez la idea de globalización en la arquitectura todavía para ese momento era muy reciente, ¿no? Y que ciertamente la inquietud que presenta, digamos, este capítulo, que es de crítica y globalización, am, intenta apelar o recopilar a qué nos referimos con eso, ¿verdad? Porque uno piensa que la globalización es algo relativamente reciente, ¿no? Mayormente arraigado a estas innovaciones tecnológicas y cómo el mundo, a través del comercio y la tecnología, está más conectado, ¿verdad? E inclusive interdependiente, ¿no? O sea que tal vez uno podría decir que la globalización se siente en el aire, por así decirlo, pero decir que tenemos algún tipo de postura crítica dentro de la arquitectura, yo creo que de lo que ya llevamos de tiempo adentrados en el siglo XXI todavía no la tenemos. Y eso me inquieta un poco, ¿no? Y creo que con estas preguntas de Enrique Norton, él dice, ¿sabes qué? No voy a adivinar el futuro, pero voy a tratar de que el lector o lectora del futuro, cuando lea la pregunta, establezca la conversación, ¿verdad? Yo creo que nos toca, como bien dice a nosotros, hacer la contestación porque estamos más adentrados en el siglo XXI de lo que él estuvo anteriormente, ¿no? De lo que él estuvo cuando escribió el ensayo, es correcto. Eh, Curioso que yo creo que haces un acercamiento muy brillante, como usualmente hace, en términos de asumir postura crítica con relación a la globalización. O Claro. sea, hay que dejar la, la conversación de si existe o no existe, si nuestra práctica es globalizada o no lo es, Mm. para decir si hay ventaja o desventaja, si hay ganancia o no hay ganancia en una arquitectura globalizada. Como, como lo hubo con el estilo internacional del Ujú. movimiento moderno, que sí hubo o que sí tenemos, y yo creo que todos tenemos una postura crítica con relación a ese movimiento. Y más adelante, en una de las preguntas, Enrique Norton, y eso sí se lo agradezco, porque por lo menos si no nos lo contestó, nos puso a pensar, establece la diferencia entre lo que fue el estilo internacional y lo que ahora nos referimos como globalización. Y dice, mira, no es lo mismo, tú sabes. Y la pregunta sería si hay ventajas en uno o en el otro. Pero sin más nada, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver Sí, las sí. preguntas. La primera pregunta, él dice, mira, yo afortunadamente
a mí me gusta hacer arquitectura y afortunadamente hay gente que le gusta mi arquitectura y me invitan a hacer arquitectura y donde quiera que me invitan a hacer arquitectura yo voy y hago arquitectura. Right. Y he sido afortunado que me han invitado a muchos sitios a hacer arquitectura. Ujú, ujú, ¿Verdad? Eso, y eso podemos dar fe de eso. Dice, entonces su primera pregunta dice, es si hacer proyectos en distintas partes del mundo me hace a ujú, mí un arquitecto global. Esa es una mm, pregunta. mm, Cómo tú te sientes con eso? ¿Hace de eso un arquitecto global o ese arquitecto lleva su arquitectura, ujú, la misma, a ujú, distintas partes del mundo donde la ejecuta? O hay dos interesante. tipos de arquitectos, hay quien sí se globaliza y hay el que simplemente repite la misma fórmula, no importa dónde esté. ¿Qué tú dirías? Claro. Mm. Pues mira, es curioso porque cuando uno, que es curioso, este es el primer punto que no necesariamente estoy muy de acuerdo, o tal vez como que él no expande para establecer algunas Mm, distinciones, porque a pesar de que coincido de que tal vez la motivación de un arquitecto y arquitecta es ver su obra ser construida, ¿no? Que esté presente físico en el mundo. Am, me está curioso que eh, mm, mm, no expanda sobre la capacidad del arquitecto o arquitecta para, digamos, movilizar sus propias ideas, migrar sus propias ideas hacia otro lugar o reconocer lo que está a su contexto y simplemente enfatizar en lo existente, ¿no? Que yo creo que tal vez la versión del arquitecto globalizado que él se refiere es aquel de aquel individuo que migra sus ideas hacia otro lado, ¿no? Entonces, me resulta un poco, digamos, complicado el tratar de, digamos, no sé, tratar de entender a qué se refiere con el ser arquitecto, un arquitecto Bueno, o globalizado. sea, No sé. yo creo, si puedo traer mis 2 centavos, yo creo que él trata de, bueno, él no trata de nada, él simplemente plantea la pregunta si él es un arquitecto global meramente porque hace arquitectura en Ujú, todas partes del mundo. O en muchas partes del mundo. Yo no creo que la pregunta tenga más profundidad que esa. Yo creo que él está siendo bien cándido, tratando de aclarar, bueno, ¿qué es esto de un arquitecto o de una arquitectura global? Yo soy un arquitecto que hago arquitectura en varias partes del mundo porque me invitan y me encanta hacer arquitectura y me encanta que a la gente le encanta mi arquitectura. ujú, Y eso me hace arquitecto global. Bueno, él simplemente plantea la pregunta. Yo me voy a aventurar a responder la pregunta. ujú, Yo creo que hay arquitectos que utilizan esa oportunidad para convertirse en arquitectos globales y hay arquitectos que siempre son locales. ujú, No ujú. importa que construyan o diseñen para todas partes del mundo. Right. O sea, cuando tú ves el Guggenheim Ujú, en Lisboa y ves el Concert Hall, el Disney Concert Hall en Los Ángeles, ujú, ambos de Frank Gehry, yo no creo que Frank Gehry le hubiese interesado en ningún momento ujú. responder a la cultura o a las condiciones locales. Y que Okay. lo único que buscaba era hacer su arquitectura y más allá, yo creo que aquellos que lo invitaron esperaban que él hiciera esa arquitectura y que de él no haberla hecho se hubieran sentido decepcionados. Ah, yo creía que Frank Gehry me iba a hacer Ujú, ujú. la misma cosa que yo esperaba, la fórmula, ¿verdad? Right. Yo creo que los arquitectos internacionales del movimiento moderno no eran globales. Yo creo que el movimiento internacional no es un movimiento globalicista en el sentido de que no intenta aprender de los distintos eh, ambientes donde ejerce para luego fundirse en un vocabulario que pudiera ser una amalgama de experiencias y que crease una arquitectura que respondiese
al lugar, aunque mantuviese parte del vocabulario como un hilo conductor que preservase los principios que se establecieran, en aquel caso en el movimiento moderno. No, ellos simplemente imponían la misma filosofía, no importa dónde, no importa dónde, todo aplicaba para el mismo sitio. Ahora, ahí el arquitecto que es reconocido, que, que es invitado y que tiene esos niveles de éxito y que sin embargo aprovecha las oportunidades para hacer una arquitectura que responda particularmente al sitio. Y hay arquitectos que tienen una gran variedad en su oferta arquitectónica, una gran variedad en su oferta arquitectónica que son igualmente reconocidos. Por ejemplo, un Renzo Piano. Renzo Piano, su obra, aunque sí tú ves un hilo conductor por sus distintos periodos, tienes que cogerlo por los periodos, pero aunque tú ves un hilo conductor, hay una intención de responder al sitio. Y entonces, yo no sé si ese sería mi acercamiento a la pregunta, donde no el hecho de tú tener la oportunidad de trabajar en distintos lugares del globo, la respuesta a mí para Norton, no, eso no te hace arquitecto global. Arquitecto global, yo creo que te haría aquel que es sensible a las particularidades de cada sitio y que de alguna manera aprende de cada lugar y lo interpreta o lo reinterpreta dentro de sus posturas de diseño. Tú puedes ver que es de un mismo arquitecto, y que tiene unas posturas particulares, pero que trata de atender las particularidades del sitio. No sé cómo tú te sientes con esa respuesta. Esa es la única que me viene a la mente a mí, tú sabes, pero ciertamente es una pregunta que aunque parece cándida, pero es interesante. Bueno, pero si uno revisa tal vez la arquitectura de Enrique Norton, tal vez uno diría que la arquitectura que él hace en México es exactamente igual o con la misma actitud que la arquitectura que hace afuera en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Curiosamente, más adelante podemos ver algunas imágenes que recopilé, pero hay dos proyectos, que uno es el Nacional, la Escuela Nacional de Teatro, Los y podemos me ver parece... ahora si los tienes, los Ah, podemos ver sí, ahora sí, mismo. Sí, yo claro. estoy de acuerdo contigo, él no es, yo estoy de acuerdo, yo sé por dónde tú vas y yo estoy de acuerdo completamente contigo, él no es un arquitecto que responda tanto a las particularidades del sitio. Claro, claro. Pero mira, de hecho, cuando la primera vez que lo vi, no fue en este momento, lo había visto anteriormente, me emanó mucho la idea de un Norman Foster contextualizado en México, ¿no? Por la utilización de esta arquitectura seca que se puede ensamblar, ¿no? Y que curiosamente este proyecto de la Escuela Nacional de Teatro, que es en México, tiene una actitud bien particular de que intenta diseñarse a sí mismo, ¿no? Y que a pesar de que está en un contexto particular como el que está en este terreno, ¿no? Que está ubicado aquí en la intersección perpendicular de dos avenidas y que está en un paisaje o un site que es activamente acústico, Ujú. trata de establecer este envelope para poder protegerse, ¿no? So que casi que intenta crear esta idea de un nodo espacial a nivel programático, que él dice, mira, ¿sabes qué? Necesito acomodar 100.000 pies cuadrados, pero tengo disponible 30.000 nada más. Yo he Que lo estado vi. sí, yo he estado próximo, he pasado por ese expreso y tengo que decirte que es un expreso con un tráfico sumamente agresivo, intenso, y que te permite entender por qué él casi que se mete en este cocún para proteger su edificio, sí. Exacto, pero al final del día creo que la consistencia de su arquitectura, eh, obviamente habría que analizarlo un poco más, pero no necesariamente requiere de la colaboración de otros edificios aledaños como para funcionar, ¿no? Que en el caso de la Escuela de Negocios, ¿no? Ubicada en New Jersey, en Estados Unidos,
funciona casi de esa misma manera, pero todos tienen el tema de esta arquitectura que se ensambla, una arquitectura de manufactura, una arquitectura liviana, ¿no? Que intenta ser autosuficiente en sí misma, ¿no? No sé si tenemos tiempo adicional, No, pero no tenemos tiempo. Estamos en la primera pregunta de un ensayo que yo creía que íbamos a movernos bien rápido, pero parece que contestar la pregunta nos toma más tiempo que lo que le tomó a él plantearla. No, esta primera mitad se nos acabó el tiempo en esta primera mitad. Volveremos en la segunda mitad a ver a cuántas preguntas podemos cubrir en la segunda mitad. Pero que no bueno. se retire nadie. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, continuamos en el análisis de este curioso ensayo escrito por el arquitecto mexicano muy destacado y muy reconocido a nivel mundial, Enrique Norten, y que es parte de nuestro análisis del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. En este ensayo se está atendiendo el aspecto de la globalización y la Ujú, arquitectura. Y él eh, básicamente, tú lo dijiste en la primera mitad, no escribe ningún ensayo, se dedica a ujú, redactar 8 preguntas que no contesta y que a nosotros nos tomó la mitad, la primera mitad del programa contestar la primera de las preguntas. O sea ujú, que ujú. eso anticipa que quizás este ensayo nos acompaña en más de uno de los programas nuestros, porque Bueno, sería iluso pensar de que vamos a poder cubrir el resto de las 7 preguntas en esta claro. segunda mitad, sobre todo que yo diría que la primera pregunta era como que la más corta y la más sencilla de todas, y ahora entramos con artillería más pesada, por ponerlo de alguna manera. Bueno, Este, Así que si estás preparado, vamos a la segunda pregunta y trataremos entre tú y yo de responderla, porque ciertamente Norton no se hace cargo de responderla, se hace cargo solamente de plantearla. Todas tienen claro. que ver con definir qué es arquitectura global o qué es un arquitecto global. Ujú, eh, y después podemos entrar a la discusión, quizás cuando terminemos el ensayo, de analizar el ensayo, entrar a la discusión si esto guarda realmente alguna trascendencia. El caso es que, como todas las actividades de nuestro mundo contemporáneo, se alude ujú, de que la arquitectura sea como una de las actividades principales culturales, se ha globalizado. Y ujú, globalizado es como que un término que no se ha definido, ¿verdad? ujú, Eh, Cuando se hablaba del estilo internacional, del movimiento moderno, yo creo que ujú, era como que más fácil entender porque era como que la adopción y aplicación de unas mismas posturas y de unos mismos dogmas del diseño, ujú, eh, casi que en cualquier parte del mundo y algunos de ellos casi que en cualquier tipo de construcción, sea alta, sea baja, habían unos principios que se aplicaban. ujú, Que se debían de aplicar a nivel internacional porque una respuesta era correcta casi que para cualquier lugar. Y era la intención de adoptar un vocabulario que se entendía correcto para cualquier
para cualquier rincón del mundo. ¿Es eso la globalización? Me parece que no. La globalización resulta de un intercambio. Primero, la globalización es hija de esta realidad de un mundo súper conectado que es el nuestro, donde no solamente dependemos del traslado físico, sino que podemos a través de las herramientas digitales conectarnos, conocer, ver y aprender de cualquier circunstancia, de cualquier lugar de cualquier contexto Right. físico y cultural. Y entonces eso te permite tener una mentalidad que abarque o que de alguna manera solape toda Right. esta información que tú recibes o que puedes recibir. Y de eso supuestamente pues sale alguien, un individuo, un ciudadano con una mentalidad más conocedora de todo, de las condiciones globales y por lo tanto ese es un ser global y su actividad, en el caso nuestro la arquitectura, pues de alguna manera destila ese, o se entiende que puede destilar ese estado mental Right. y por lo tanto producir algo diferente. Diferente a lo que Ujú. se producía cuando las fronteras eran más claras, cuando las distancias eran mayores, cuando el conocimiento de otras realidades era más limitado. Yo no sé si Ujú. por ahí vamos, pero me Ujú. parece que eso es lo que quiero decir cuando menciono que la globalización es obviamente hija de este mundo súper conectado. Ujú. Eso ciertamente nuestros antecesores, los modernos de, de la primera mitad del siglo XX, pues digo, ellos en particular eran personas muy viajadas y muy instruidas, pero Ujú. no todos los arquitectos, no todos los ciudadanos tenían la oportunidad de conocer tantos lugares y tan rápido y de manera tan económica y tan eficiente como sí tenemos nosotros. Exacto. Simplemente con comprender nuestras computadoras, salvando las Ujú. distancias para que no recibir las críticas, entendiendo que no es lo mismo una experiencia de primera mano que una experiencia Right. digital, pero ciertamente es un gran sustituto en caso de que tú no tengas la oportunidad de viajar. Dicho eso, vamos a Right. la segunda pregunta. Era importante esta introducción para esta segunda pregunta. Dice, el vocabulario que nosotros los arquitectos contemporáneos heredamos y aprendimos de nuestros antecesores del movimiento moderno y el cual Ujú. compartimos de manera universal, es decir, todo el Ujú. mundo, todas partes, todos conocemos eso, hace de nosotros arquitectos globales. El hecho de que un arquitecto de la India, un arquitecto de China, un arquitecto de Australia, del último rincón del mundo y nosotros podamos comunicarnos con un vocabulario que aprendimos de nuestros antecesores, los modernos, todos esos que hemos estudiado Ujú. al principio del siglo XX o la primera mitad del siglo XX y que heredamos y que todos compartimos de manera universal, si eso hace de nosotros arquitectos globales. El hecho de que nos Ujú. podamos entender y el hecho de que nos podamos explicar y hacernos entender. ¿Qué tú dirías? Ujú. Bueno, lo que pasa es que el segundo punto casi que contempla dos disonancias particulares, ¿no? Él empieza diciendo que si estamos dentro de una un network global, ¿no? Donde todas las ideas, las imágenes y los productos como que fluyen de manera libremente. Y luego trae el ejemplo de la mujer. Me está un poco curioso porque yo creo que habría que hacer como que la distinción, ¿no? El ejemplo que tú provees sobre la India y sobre el lenguaje moderno, realmente eso toma su tiempo, ¿no? En que llegan todas esas tendencias. Pero si uno lo ve desde un punto de vista del siglo XXI, por ejemplo, en donde el acceso a esas ideas, digamos, desvinculadas, desarraigadas de un contexto particular, se vuelve casi como un tipo de ejercicio de collage, ¿no? En donde haces
sampling, ¿verdad? Una selección y luego lo pones en tu arquitectura. Cuando, en cierta manera, la arquitectura desarrollada en la India, con la influencia de la arquitectura de la modernidad, tiene digamos, una actitud un poco más crítica para aclimatarla en sitio, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero ciertamente hay como que unas actitudes en donde una requiere una crítica o desarrollarse un proyecto de crítica contemporánea versus otra que ya tenía una desarrollada, ¿no? Que hay un criterio particular para aplicarse. No sé si me No, está yo creo que estás haciendo un gran esfuerzo en explicarte. Quizás quien no se explicó bien fui yo, o quizás la pregunta no la entendimos de la misma manera. Yo trato de pensar de que Norton está escribiendo esto de manera bien cándida. Él de verdad no sabe la respuesta en qué consiste arquitectura global o un arquitecto global. Yo de verdad creo que él no lo sabe. Right, Y él right. te está haciendo las preguntas y nos las está haciendo a nosotros. Entonces, él dice, oye, pero ven acá, somos arquitectos globales meramente porque compartimos un mismo vocabulario Ujú, con ujú. arquitectos. Perdóname el ejemplo de la India que te pude haber confundido. No estoy hablando de la cultura eh, de la India, la cultura Claro. ancestral de la India. Lo que estoy hablando, estoy usando la India como ejemplo de que, mira, la arquitectura contemporánea que está ocurriendo en la India comparte en estos momentos de manera segura muchos de los Ujú, principios que comparte la nuestra. ¿Por qué? Porque todos compartimos este vocabulario que lo vinimos a aprender, nos dice Norton, que lo aprendimos todos lo aprendimos de nuestros antecesores del movimiento moderno del siglo XX. Entonces, como todos ujú, ujú. compartimos ese mismo vocabulario, pues entonces todos somos arquitectos globales. Eso nos hace arquitectos globales. El hecho de que hay muchos aspectos de este vocabulario, y por vocabulario me refiero a la manera en que hacemos arquitectura, que coincidimos, porque lo aprendimos de una misma fuente, de unos mismos padres de la arquitectura que nos dicen, mira, y obviamente, pues ahora pues hemos evolucionado sobre ellos, no nos quedamos allí, hemos evolucionado y tenemos nuestro propio vocabulario contemporáneo, pero sí que Ujú. hay muchos puntos de tangencia. Es eso, el hecho de que a nivel de todo el Mm. globo terráqueo se comparte un mismo vocabulario, algo que nos puede hacer arquitectos globales. Esa yo creo que es una pregunta que él se hace legítimamente porque él no sabe la respuesta. Él no nos, o por lo menos no nos ofrece la respuesta. Y Ujú. es, y es, Bueno, y, ujú. ¿Qué tú bueno, dirías? si es en términos de cómo accedemos a ese vocabulario, pues yo diría que sí, ¿no? En términos de cómo podemos relacionarnos y luego aplicarlos en un proyecto, un edificio, lo que sea, ¿no? Ah, pero yo creo que ahí entra también la importancia de la pregunta o el punto primero, ¿no? Que él hace o no, yo creo que es el tercer punto, si no me equivoco, pero él habla sobre los proyectos ser site specific, de que la arquitectura está arraigada a un Sí, lugar. es el Y que la tercera pregunta es que si esta nos está dando trabajo, la tercera, olvídate. es muy La difícil. tercera es dificilísimo, pero seguimos. Pero de nuevo, yo creo que una habla más sobre cómo accedemos al conocimiento, ¿no? Para poder entender cuál es la forma de comunicar la arquitectura, y la otra es el ejercicio de la arquitectura, que estás obligado en entrar en contacto con lo local, ¿no? O sea, que yo creo que son dos distancias que por eso te digo, no creo que yo coincido contigo, no sé si él sabe, pero hay que hacer una distinción entre ambas realidades, ¿no? Bueno, Que yo son creo que él realidades identifica una cosa que no la dice con claridad, pero que queda, pero a mí me parece que soslayadamente lo está diciendo. Oye, el hecho de que compartamos un mismo vocabulario que aprendimos de aquellos modernos del siglo XX, me permite a mí, vuelva a usar esto por poner un país claro, distante y de cultura diferente, pero no quiero que no, podría decir cualquier otro
otro país, pero me gusta poner un país que es distante y de cultura diferente, pero me permite a mí el hecho de que yo comparto Ujú. ese vocabulario y esos principios a nivel universal, me permite a mí, como arquitecto, ir a la India, por ejemplo, si soy comisionado, hacer un Right. proyecto y hacer un proyecto que se entienda y se acepte en la India. Y entonces eso me convierte Right. en arquitecto global, porque dice, mira, yo puedo moverme, yo tengo ese grado de movilidad que antes, Ujú. cuando el mundo era menos conectado y era menos global, Ujú. tú podías llegar quizás con tus estilos y la arquitectura que tú propongas fuera completamente ajena y difícil de ser aceptada en culturas Claro. diferentes a la tuya. Por ahí yo creo que va la cosa. Tú sabes, de que hay una Mm. cultura común, hay una cultura Claro. común, pero común a nivel Ujú. universal, mientras que antes no la había. Eso, Mm. yo, no- yo, sí, Pues posiblemente sí. Yo posiblemente creo que así, esto ¿no? depende, o sea, yo creo que esto depende de qué momento de la historia estés, ¿no? Porque lo mismo podemos decir de Le Corbusier cuando hizo sus conferencias en Argentina, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Le Corbusier es uno de los pocos arquitectos europeos que tiene un proyecto suyo como la Casa Cruzet, ¿no? Que es la aplicación del dogma De de la todos sus, arquitectura moderna. exacto. Entonces, la pregunta es si Le Corbusier, alguien del siglo XX, es un arquitecto global, ¿no? Versus, y eso pensando de que en Argentina se aceptó un momento dado ese precepto de los 5 puntos de la arquitectura y que evolucionó una arquitectura del siglo XX. Pero ahora me parece que es más sobre nuestra facilidad de trasladarnos sin crear una disrupción en el lugar, ¿no? Y es como decir, estamos perteneciendo al discurso global versus no sé, corrientes de estilos que pasan de un lugar a otro. Es curioso, creo que tenemos que expandir un poco más porque hay diferencias que obviamente el Yo Norton creo que Le omite. Corbusier, el ejemplo que trae de Le Corbusier en su experiencia en Argentina y en Uruguay, bueno, yo tendría que hacer una distinción. Primero, tenemos tanto Argentina como Uruguay quizás son los países más europeos de América Latina. O sea que Right, right. estaban en principio ya culturizados para aceptar Claro. a un Le Corbusier. Este, Otra cosa posiblemente hubiera sido, y no quiero menospreciar a nadie, que Le Ujú. Corbusier hubiese intentado en ese momento hacerlo, cuál hubiera sido la aceptación en un país pequeño de Centroamérica o en una Right. Bolivia, países que Ujú. fueran menos, sin restarle a ningún país, por favor, nadie me tome, pero que estuvieran menos universalizados. Tú sabes, Argentina y Uruguay sabemos que la influencia es altísima Right. del mundo europeo. O sea que yo no creo que Le Corbusier fuera Mm. un arquitecto global. Yo creo que Le Corbusier eh, era imposible para él ser un arquitecto global y su Claro. arquitectura es Ujú. imposible que fuera globalizada, pero es Ujú. un gran genio que tiene posturas que son válidas universalmente y que Claro. poco a poco se le fue reconociendo la universalidad de sus ideas. Ujú. Hoy en día Ujú. no, hoy en día no estamos hablando de un Le Corbusier, del talento de un Le Corbusier, estamos hablando de ti, de mí, del arquitecto típico nos contratan y podemos hacer nuestra arquitectura y ser aceptada. O sea, no Right. necesitamos el talento ni la brillantez de Le Corbusier. ¿Y Mm. por qué? ¿Por qué ser aceptado? Bueno, porque tenemos acceso a las culturas y a los contextos de quizás del país donde se nos contrate, que Le Corbusier no necesariamente lo tenía y porque Ujú. compartimos un lenguaje, partimos de que hay un lenguaje común entre nosotros y cualquier destino del mundo donde vayamos a hacerlo.
Oye, pero se nos acabó esta segunda mitad, la segunda pregunta, y yo creía que íbamos a llegar a la tercera, y yo no me atrevo ni a plantear la tercera pregunta, porque la tercera pregunta yo creo que da como para otra mitad más. Te propongo que continuemos con estas preguntas de Enrique Norton en el próximo programa. Enrique Norton no sabía lo que estaba haciendo cuando hacía preguntas y no las contestaba. Algunas palabras de cierre antes de irnos. No, yo creo que tal vez, ya que tenemos podemos establecer una distinción. Tal vez el arquitecto global o globalizado es aquel que puede hacer su arquitectura sin una conexión cultural como la que tuvo Le Corbusier con Europa y Argentina, ¿no? Yo creo que hay un gateway que se pudo hacer una transición mucho más fácil. Tal vez arquitectos como Ren Koolhaas no necesitan de ese gateway para poder hacer sus edificios, ¿no? Sus propuestas. So, maybe podemos hablar eso en en el otro programa. Definitivamente va a tener que ser que en el otro, porque en este no nos da el tiempo. Pero nada, siempre agradecido por tu brillante participación y agradecido a todos aquellos que nos acompañaron durante esta hora. Y les aseguramos que vamos a intentar movernos más rápido sobre las preguntas en el próximo programa. Sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Los esperamos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.